Bien, pues ya vamos a entrar de lleno a este taller, comenzando explicando qué es un finiquito o una liquidación. En México, al momento de terminar la relación laboral entre un patrón y un trabajador, el patrón tiene la obligación de realizar el pago o de otorgar al trabajador un documento en donde vamos a encontrar todas las percepciones y las deducciones que se les van a pagar por la terminación laboral, por llamarlo de alguna forma. En este documento, pues como les menciono, vamos a encontrar todos los pagos que se le tienen que dar al trabajador, así como todos los descuentos, es decir, las retenciones obligatorias como puede ser ISR, IMSS, Infonavit, Fonacot, etcétera, y adeudos adicionales que pueda contar el trabajador. Entonces, esto es un finiquito o una liquidación, es la terminación laboral entre el trabajador y el patrón. Las diferencias entre el finiquito y la liquidación, bueno, el finiquito se genera con causa justificada para el patrón, a diferencia de la liquidación. En la liquidación es por causa injustificada, es decir, el patrón no tiene un motivo o una causa aparente por la cual tenga que dar por terminada la relación laboral. Por otra parte, en el finiquito, sí es con una razón identificada por la cual va a terminar la relación laboral justamente el patrón. ¿Qué conceptos vamos a ver en el finiquito? Bueno, encontramos sueldos pendientes, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Estos conceptos son obligatorios al momento de realizar el finiquito. Y en la liquidación, los conceptos obligatorios son la indemnización 20 días, 90 días y la prima de antigüedad. Hay que prestar atención en la indemnización de 20 días porque resulta obligatoria únicamente si caemos en algunos de los escenarios, o más bien en un escenario específico que menciona la ley, pero también forma parte de estos pagos por separación. ¿Dónde podemos encontrar los fundamentos de ambos conceptos? En la Ley Federal de Trabajo, para el finiquito en el artículo 89 y para la liquidación en el artículo 47 al 52. Dentro de estos cálculos vamos a poder encontrar también otros pagos, no nada más los que menciona la ley, que vamos a ver más adelante cuáles son, pero bueno, se conocen como otros pagos y otras deducciones. Bien, ¿cómo vamos a identificar las causas de despido justificado por parte del patrón? Estas causas las vamos a encontrar en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y a continuación vamos a ver algunas, no todas, pero vamos a ver las que pudiéramos considerar nosotros más importantes. Bueno, cuando el trabajador incurre en engaños respecto a sus capacidades, aptitudes, es decir, que cuente con el conocimiento, las habilidades o las destrezas para realizar las tareas que se le van a encomendar o que va a firmar en el contrato. Si el trabajador nos dio pues información que no es verídica y al momento de nosotros de ponerlo a realizar estas actividades, pues nos damos cuenta que no tiene el conocimiento, pues es una causa de despido justificado para el patrón. Otra de las causas es incurrir en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares del patrón o del personal directivo o administrativo de la empresa. Aquí también vamos a considerar a compañeros de trabajo, es decir, si el trabajador comienza a tener acciones, actitudes que caen dentro de estas especificaciones, pues bueno, es otra causa de despido justificado. También que el trabajador ocasione daños materiales durante el desempeño de sus labores o con motivo de ellas en edificios, obras, maquinarias, herramientas, materias primas o demás objetos relacionados con el desempeño de su trabajo, va a ser un motivo de despido justificado para el patrón. Y por último, se acumula 3 faltas injustificadas durante un periodo de 30 días, o bien si al acudir al trabajo lo hace bajo el influjo del alcohol o drogas. Esto es pues ya como sobre de manera para considerar que sea un despido justificado. Entonces, en el artículo 47 vamos a encontrar estas 4
opciones o estos 4 señalamientos. Sin embargo, existen más. Por si quisieran consultarlo, pues bueno, se pueden remitir a este apartado. Ahora, ¿cuáles son las causas de despido injustificado? Bueno, las causas de despido injustificado son responsabilidad para el trabajador cuando el patrón engaña al trabajador respecto a las condiciones de trabajo. Es decir, que al momento de firmar su contrato, él haya especificado que las actividades que iba a realizar eran unas y al momento de ya iniciar esta relación, lo pongan a hacer otras actividades que no le habían dicho, no le habían especificado y que pues no tengan mucho que ver con lo que habían acordado. También que el patrón o los familiares del patrón incurras en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamientos o acoso sexual, malos tratamientos o similares en contra del trabajador o sus familiares. Es decir, que no únicamente el patrón, sino que también sus familiares puedan realizar actos de hostigamiento a sus trabajadores, puede ser un motivo de despido injustificado. En caso de una reducción salarial, recordemos que la Ley Federal del Trabajo es muy tajante en este aspecto, no existe un motivo para reducir el salario del trabajador o el incumplimiento del contrato laboral. Y por último, cuando existan condiciones de riesgo a la salud y a la seguridad del trabajo o sus familias, es decir, que el trabajador esté expuesto físicamente o mentalmente a condiciones de trabajo, pues que lo puedan perjudicar a él o a su familia. Bien, como patrón contamos con algunas obligaciones al momento de dar terminada la relación laboral. ¿Cuáles son algunas de estas obligaciones? Pues bueno, tenemos nosotros que dar aviso al Instituto Mexicano del Seguro Social que el trabajador o el colaborador pues ya no va a formar parte de nuestra plantilla, ya no tenemos una relación con él como tal. ¿Cómo le vamos a dar aviso de esto? Mediante su portal, que es el ITSE, vamos a ingresar con nuestras credenciales. Quiero pensar que están familiarizados con este portal, que es en donde vamos a manejar todos los movimientos de altas, bajas y modificaciones. Entonces, vamos a ingresar aquí en el apartado de bajas, pues bueno, vamos a seleccionar el motivo y generar bueno, vamos a poner la fecha con la cual vamos a enterar al IMSS que ese va a ser el último día que el trabajador va a tener una relación con nosotros. De igual forma en el SUA, este sistema que nos proporciona el mismo IMSS para hacer el cálculo de nuestras cuotas obrero-patronales, tenemos que generar la baja del trabajador para que al momento de nosotros determinar nuestras cuotas obrero-patronales, pues bueno, coincidan y no estemos pagando de más. También realizar la baja correspondiente en nuestro sistema, independientemente del software que ustedes manejen, es importante que se aseguren de dar de baja a esta persona, ya que pudiéramos llegar a hacer pagos indebidos que pues ya no le corresponden, como sueldos, bonos o gratificaciones que ya no se le deberían de entregar al trabajador porque ya no forma parte de nuestra plantilla. Avisar por escrito al trabajador el motivo de la baja, esto también lo menciona la ley. Tenemos nosotros que enterar al trabajador el motivo por el cual se le está dando de baja y lo debe de firmar de enterado. Tenemos también el pago del finiquito a la liquidación, es decir, el cálculo, la determinación de los montos con los conceptos obligatorios, ya sea para el finiquito o para la liquidación. Y timbrar el CFDI de estos mismos, ¿no? Del finiquito, de la liquidación. Al timbrarlo, nosotros generamos un CFDI, un comprobante en el cual estamos dando a conocer qué cantidades y qué montos se le están pagando al trabajador. Ahora bien, contamos con algunos plazos para el pago del finiquito a la liquidación. Mucha gente considera que debería de pagarse los primeros 10 días después del término de la relación laboral. Sin embargo, no hay dentro de la ley algún artículo o algún apartado en donde podamos encontrar una fecha o un número determinado de días para realizar el pago. Lo que nosotros sugerimos es que se realice el pago inmediatamente el día de la terminación laboral. ¿Por qué? Porque puede haber una consecuencia en que el trabajador acuda a la institución correspondiente a comenzar un procedimiento legal, el cual nos va a generar pues desgaste
de tiempo, nos va a salir un poquito más caro y vamos a tener que entrar ahí en un proceso que nos podría perjudicar. Entonces, no tenemos una fecha tal cual para poder pagar el finiquito de la liquidación. Sin embargo, nosotros consideramos que lo apropiado es pagarlo el mismo día en que termina la relación laboral. Y por parte del trabajador, para realizar el cobro de este finiquito o liquidación, aquí sí tenemos un apartado en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 516, en donde nos menciona que las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha de obligación que sea exigible. Es decir, a partir del día siguiente de la baja, cuenta el trabajador con un año para poder hacer el cobro de este finiquito o liquidación. Pasando este año, ya la empresa ya no cuenta con ninguna responsabilidad para generar este pago. Vamos a ver qué es un finiquito. Como ya hemos visto hasta ahora, pues bueno, el finiquito es el pago de las prestaciones a que el trabajador tiene derecho cuando se desvincula de una empresa por causas imputables a él. También pueden ser la renuncia voluntaria, el ausentismo, el abandono de trabajo, etcétera. O también puede ocurrir cuando termina un contrato determinado y no se renueva al trabajador. Entonces, podemos caer en alguno de estos escenarios y es en el momento en que nosotros vamos a generar el cálculo o el pago de un finiquito. Los conceptos básicos que se deben pagar son el pago del aguinaldo en su forma o en su cálculo proporcional, en lo que va del año, las vacaciones. Recordemos que la ley nos menciona que las vacaciones se deben disfrutar, pero sin embargo, si el trabajador no pudo disfrutar de estas vacaciones porque pues no le dio tiempo, entonces tenemos que pagárselas. La prima vacacional, que corresponde a las vacaciones, al porcentaje que nosotros le estemos otorgando con relación a las vacaciones, días pendientes de pago, otras percepciones pendientes como tiempo extra, prima dominical, no sé, premios de puntualidad, de asistencia, etcétera. Y prima de antigüedad, siempre y cuando el trabajador pues cuente con más de 15 años de antigüedad. ¿Qué datos necesitamos para poder calcular el finiquito? Bueno, principalmente necesitamos la fecha de ingreso, que es cuando inicia la relación laboral, la fecha de baja, que es la fecha del último día que nuestro colaborador va a estar con nosotros laborando, el salario diario, ¿cómo lo determinamos? Bueno, viene del sueldo mensual, el salario base de cotización, que es con el monto que nosotros inscribimos a nuestro trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, la política de días de aguinaldo. ¿Por qué necesitamos considerar la política de días de aguinaldo? Porque la ley nos menciona que al menos tendremos que pagarle 15 días al año de aguinaldo. Sin embargo, algunas empresas dan un monto superior, pueden ser 15, 30 días, 20, 25. Entonces, por eso es importante saber la política de días de aguinaldo que la empresa está otorgando a los trabajadores. Lo mismo sucede con las vacaciones. El mínimo que marca la ley actualmente con esta reforma a las vacaciones dignas, el primer año son 12 días, el segundo año 14 días y así consecutivamente. Y la política de prima vacacional, en donde la ley también nos menciona que como mínimo deberemos de otorgar el 25% como prima vacacional. Sin embargo, pues puede ser más, ¿no? 25, 30, 35, etcétera. Bien, las percepciones y deducciones que podemos utilizar o considerar para el cálculo del finiquito pueden ser las pendientes de pago, vacaciones, siempre y cuando pues no hayan prescrito. Estas vacaciones se pueden considerar del ejercicio anterior o del periodo anterior y la prima vacacional pendiente que igual van a corresponder a estas vacaciones pendientes. Y del periodo actual debemos considerar percepciones como son días pendientes de la quincena o del periodo que se esté pagando, la semana, la catorcena, el mes. Tenemos que considerar los días pendientes de pago como sueldo y pagos adicionales como son tiempo extra, prima dominical, descansos, premios, etcétera. En caso de deducciones, tenemos los conceptos de IMSS, ISR, Fonacot e Infonavit. Y deducciones personales. Podemos tener con el trabajador saldos de préstamos pendientes, es decir, que se le haya otorgado un préstamo, se haya dividido en diferentes periodos y que al momento de la terminación laboral, pues el monto del periodo que vamos a aplicar
pues no sea suficiente. Entonces ahí es el momento en donde tenemos que aplicar todo el saldo que reste. Por averías, igual, si el trabajador tiene ahí un saldo pendiente o una deuda por haber ocasionado alguna avería, en el finiquito es el momento ideal o adecuado para generar el resto del monto que se deba considerar. Saldos pendientes de caja chica y pensiones alimenticias, igual en su proporción, como lo marca la ley al momento de generar esta deducción por pensión alimenticia. En ocasiones, cuando el monto de las percepciones es menor al de las deducciones, entonces tenemos que llegar ahí a un acuerdo con el trabajador para ver cómo va a seguir pagando o cómo se va a terminar de pagar estos saldos pendientes. Entonces es importante pues hacer previo un análisis de sus deducciones en caso de que tenga saldos pendientes para que no tengamos complicaciones al realizar este cobro. Bien, en resumen, ¿cómo es que se determina el monto neto que se le va a entregar ya al trabajador? Es decir, la cantidad en dinero que va a recibir. Pues va a ser la suma de las prestaciones básicas que mencionamos ahorita, que son el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional, más los pagos pendientes. Esto le vamos a restar los descuentos y nos va a dar el monto neto que tiene que recibir el trabajador. Ahora, necesitamos considerar que para determinar los montos hay que tomar en cuenta la antigüedad del trabajador. ¿Esto cómo lo vamos a sacar? Bueno, vamos a utilizar la fecha de baja menos la fecha de ingreso más 1 y esto lo vamos a dividir entre 365 días. Esto nos va a dar la proporción anual de los años que haya laborado el trabajador con nosotros. Por otra parte, tenemos también el cálculo del tiempo que tenemos que considerar para el pago del aguinaldo. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a considerar la fecha de baja menos el 1 de enero del año en curso, más 1. ¿Por qué el 1 de enero del año en curso? Porque se debe de considerar que el aguinaldo es un pago que se debe de realizar año con año, al menos 15 días, y que se debe de considerar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, al haber pagado el aguinaldo del año anterior, se considera que deberás de calcular el nuevo monto del aguinaldo a partir del 1 de enero del año vigente. Entonces, es por eso que vamos a utilizar la fecha de baja menos el 1 de enero del año en curso, más 1 entre 365 días y nos va a dar la parte proporcional para el pago del aguinaldo. Aquí es importante recordar también que en caso de que se le tenga que pagar prima de antigüedad al trabajador, se deben considerar 12 días por año y siempre y cuando pues, el trabajador haya tenido más de 15 años laborando con nosotros. Bien, ¿cómo vamos a hacer el cálculo del aguinaldo? Como les mencionaba, son partes proporcionales para aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, es lo que va del año. Y vamos a utilizar el tiempo trabajado en el año calendario, que es lo que acabamos de ver. Lo vamos a multiplicar por los días de aguinaldo. Si la prestación es la mínima de ley, van a ser 15 días, y si es superior, pues bueno, vamos a utilizar los días que se estén otorgando al trabajador. Esto a su vez, el resultado lo vamos a multiplicar por el sueldo diario y nos va a dar el monto bruto que el trabajador se le va a otorgar. ¿Por qué hago esta mención de un monto bruto del aguinaldo? Porque el aguinaldo cuenta con una exención de 15 veces perdón, 30 veces el valor de la UMA al año. Si rebasa estas 30 veces el valor de la UMA al año, entonces la diferencia va a ser considerada para pago de impuestos. Pero si no, entonces el monto bruto va a ser el monto neto real que no va a considerarse para impuestos a pagar. Pero si hay una parte gravable, entonces se tendrá que determinar el ISR correspondiente. Este ISR se le va a descontar al monto bruto y la diferencia es la cantidad neta que le vamos a entregar al trabajador. En el caso de las vacaciones proporcionales, pues bueno, vamos a utilizar la fracción de antigüedad del último año, es decir, las vacaciones pues se calculan su antigüedad dependiendo de la fecha del último aniversario cumplido. Entonces, a partir del último aniversario a la fecha que vamos a hacer la baja, vamos a determinar su antigüedad para sacar la proporción. Esta proporción la vamos a multiplicar por el día de vacaciones que le correspondan
Aquí hay dos factores para los días de vacaciones que le correspondan. Si está con las prestaciones mínimas de ley, entonces recordemos que empieza con 12 días el primer año, 14 el segundo, 16 el tercero y así consecutivamente. Entonces hay que identificar según su antigüedad en qué rango se encuentra el trabajador para considerar los días de vacaciones y en caso de que sea una prestación superior, pues bueno, vamos a considerar lo que la empresa esté otorgando. La diferencia el resultado, perdón, lo vamos a multiplicar por el sueldo diario y esto nos va a dar el monto a entregar al trabajador. Las vacaciones son 100% gravables, entonces aquí no hay una parte exenta. Y la prima vacacional, bueno, se va a considerar este monto de vacaciones por el porcentaje de prima vacacional. ¿Cómo vamos a considerar el porcentaje de prima vacacional? Pues igual con las políticas de la empresa, si la empresa da el mínimo de ley, entonces le vamos a entregar o le vamos a considerar el 25%, y si no, pues lo que la empresa le proporciona a los trabajadores, superior al 25%. Bien, para los pagos pendientes, vamos a ver cómo se genera el cálculo. Denme un segundo. Vamos a considerar algunos conceptos, como son vacaciones de años anteriores, que vamos a considerar los días de vacaciones que tenemos pendientes para el trabajador, como les mencionaba, siempre y cuando pues no hayan prescrito, y se van a multiplicar por el salario diario. Las primas vacacionales del año anterior, que igual va de la mano con los días de vacaciones que le corresponden, por el porcentaje de prima vacacional. Días de sueldo pendiente, van a ser los días que tenemos pendientes de pago por el salario diario. Horas extras, dobles y triples. ¿Cómo se va a calcular? Bueno, vamos a considerar el salario diario, lo vamos a dividir entre 8 horas. Esto considerando que sea una jornada diurna. Recordemos que tenemos 3 jornadas, la diurna, la nocturna y la mixta. En la diurna le corresponden 8 horas, la nocturna son 7 y la mixta 7.5. Para este ejemplo vamos a utilizar una jornada diurna de 8 horas. Entonces el salario diario se va a dividir entre 8 y lo vamos a multiplicar ya sea por 2 o por 3, dependiendo si son horas dobles o triples. Al resultado lo vamos a multiplicar a su vez por el número de horas extras que vamos a pagar. La prima dominical, que es el salario diario por el porcentaje de prima dominical, y a su vez por el número de primas que vamos a pagar. Los descansos laborados, que es el salario diario, por 2, por el número de descansos laborados. Aquí en descanso laborado, ¿por qué lo vamos a multiplicar por 2? Porque la ley nos dice que un trabajador que haya laborado en su día de descanso se le pagará el 200% de su sueldo. Es decir, se le va a pagar su salario diario, adicional el 200% del salario diario, para tener un total de 300. Creo que tenemos algunas preguntas. Vamos a hacer una pausa breve. Nos pregunta Irene Castillo, ¿esta información la enviarán por correo? Me parece que no. Creo que la grabación quedará en el perfil de Runa y ahí lo podrán consultar. Y por pagar las vacaciones, ¿quieres decir que el pago de un día normal? A ver, denme un segundo. ¿Por pagar las vacaciones quiere decir el pago de un día normal o es un pago de un día adicional más prima vacacional? No, las vacaciones es un día normal. Recordemos que las vacaciones se deben disfrutar. Entonces, las vacaciones, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les voy adelantando, las vacaciones forman parte de los 365 días del año que se le debe de pagar al trabajador. Entonces, las vacaciones se consideran un día normal y la prima vacacional se considera de estos días de vacaciones. Bien, más adelante seguimos con más preguntas. Igual si van teniendo preguntas las pueden ir dejando y más adelante las vamos respondiendo. Entonces, tenemos que el día descansado laborado se paga el 200%. Para un ejemplo muy rápido, si el trabajador gana 100 pesos diarios y trabajó en su día de descanso laborado, entonces se le van a pagar sus 100 pesos del día que está laborando, pero por ser un día de descanso, se le va a pagar el 200% adicional. Entonces, son los 100 pesos más 200 adicionales, él tendrá que recibir 300 pesos de ese día nada más. Las comisiones, bueno, aquí no hay alguna fórmula, es el importe de comisiones que la empresa esté considerando.
lo mismo con las gratificaciones, el importe de vales de despensa que se haya considerado y el sueldo. Y en caso de fondo de ahorro se va a considerar el sueldo por el porcentaje de fondo de ahorro que la empresa esté considerando. Para los descuentos vamos a considerar el IMSS, que el IMSS sabemos que es un cálculo más complejo. Se considera el salario base de cotización. El salario base de cotización es el monto con el que dimos de alta al trabajador ante el IMSS. Se multiplica por los días laborados, que a su vez, pues bueno, el salario base de cotización se multiplica por el porcentaje de cada uno de los ramos del Seguro Social y esto lo vamos a multiplicar por los días que estamos considerando. Entonces, así es como que a grandes rasgos cómo se determina el IMSS. El ISR, vamos a hacer un ajuste mensual de ISR considerando la base gravable de todo el mes. Vamos a determinar el ISR y se va a descontar el ISR que ya se haya retenido en nóminas anteriores del mismo mes. El Fonacot, por el importe que falte descontar para reportar. El Infonavit se va a considerar únicamente los días que estemos tomando en cuenta para la baja, es decir, hasta la fecha de baja. Préstamos personales es el saldo pendiente a la fecha de baja. Pensión alimenticia es el total de las percepciones por el porcentaje de pensión alimenticia que se haya determinado el juez. Averías, como les comentaba, saldos pendientes a la fecha de baja y saldos no justificados de caja chica, que es el importe a descontar. Vamos a hacer de nuevo una pausa para ver algunas preguntas. Dice Yuritsi, por pagar las vacaciones, ya lo leímos, perdón. Yesenia, si despido a mi trabajador que apenas cumplió un año, se otorga prima de antigüedad. ¿Y cuál sería el fundamento? La prima de antigüedad obligatoria, ahí hay una como laguna y una ambigüedad en la ley porque te menciona algunos supuestos para la prima de antigüedad. Uno es que te dice que debe de contar con al menos 15 años laborados, pero otro te dice que se deberá de pagar prima de antigüedad por despido justificado o por despido injustificado. Entonces, no te señala específicamente si debes de pagar o no, pero pues la recomendación es que si te quieres como evitar un proceso más complicado, pues pague la parte proporcional de la prima de antigüedad, que sería muy poca, la verdad, para este trabajador que cumplió un año. Nadia Alcocer dice, ay, ya contestaron, perdón, Marilú, Yesenia, de acuerdo, continuamos. ¿Cuáles son los errores comunes en el manejo del finiquito? Bien, no incluir todos los días laborados. Algunas personas consideran que lo que ya se haya pagado en la última nómina, entonces va a ser denme un segundo. Ahora sí, perdón. Estábamos entonces en alguno de los errores que se pueden cometer y les comentaba que era no incluir los días laborados. Algunas personas creen que al momento de pagar el último CFDI o la última nómina, semanal, catorcenal, quincenal, entonces ya queda cubierta la parte del sueldo, pero esto no es así, debemos de incluir los días que se están laborando del nuevo periodo o del periodo que estamos abarcando al momento de la fecha de baja. Es decir, si hoy es 3 de octubre y ya habíamos pagado la nómina anterior que fue hasta el 30 de septiembre, entonces debemos de incluir estos 3 días de sueldo dentro del finiquito. Estas son algunas de los errores más comunes que hemos identificado que las personas generan al momento de hacer el cálculo del finiquito. Calcular el salario diario incorrectamente. Recordemos que tenemos 3 tipos de salario diario. Salario diario, que es el que se deriva del sueldo mensual bruto, el salario diario integrado, que es el que utilizamos para el pago de indemnizaciones y que más adelante vamos a ver cómo se integra, y el salario base de cotización, que es el que utilizamos para dar de alta a nuestros trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y nos va a ayudar para hacer la determinación de las cuotas obrero-patronales. Otro de los errores es no incluir otras prestaciones, como ya habíamos mencionado, tenemos prestaciones adicionales que se deben de pagar, además del aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. No entregar un comprobante de pago también es un error común. Es importante que el patrón entregue al trabajador un comprobante de pago que incluya el monto del finiquito, la fecha de pago y el concepto del pago.
Si no entregas el comprobante de pago, puede ser un inicio de que un indicio de que el finiquito no se ha calculado correctamente. Entonces, estos son algunos de los errores que debemos prestar más atención para pues no caer dentro de ellos. Aquí tenemos algunas preguntas frecuentes, como son, ¿qué pasa si el saldo de las vacaciones de años anteriores es negativo? Bueno, en este caso, pues deberemos disminuir de la parte proporcional que le corresponde al periodo que estamos calculando este saldo negativo. Si aún así continuamos con saldo negativo, entonces lo vamos a tener que dejar en ceros, ya no hay otra forma como de ahí de ajustar. ¿Un finiquito puede quedar en negativo? No. La guía de llenado el SAT nos dice que no se podrá timbrar un finiquito negativo. Sabemos que en ocasiones las deducciones son mayores a las percepciones y esto nos ocasionaría un monto negativo. Sin embargo, para poder timbrar este CFDI con complemento de nómina, tiene que quedar un monto en cero. Es lo mínimo que podemos utilizar, el monto mínimo para poder realizar un timbrado. ¿Cuánto tiempo tiene el trabajador para cobrar su finiquito? Pues como lo habíamos comentado, la ley no es muy específica, no nos menciona un determinado número de días. Perdón, para el cobro del finiquito sí, tenemos un año a partir del día siguiente a la fecha de baja de la relación laboral. Entonces contamos con un año para que prescriba la obligación del patrón a pagarlo y que el trabajador pues pueda reclamarlo. Tenemos aquí una pregunta de Eliel, dice, si un trabajador renuncia en la mañana, ¿se calcula un día antes o hoy? Se calcula hasta ese mismo día, ya que ese día se está presentando, se considera como todavía un día laborable y para el IMSS pues debe de cubrir todavía ese día asegurado. ¿Por qué? Porque puede correr algún tipo de percancio o algún accidente puede suceder en ese lapso, entonces también para el Instituto Mexicano del Seguro Social es importante que siga cubierto, ¿no? Nos pregunta Irede, cuando dices comprobante de pago, ¿sería el desglose del finiquito que el trabajador debe firmar como para que esté de acuerdo con el finiquito? Sí, como comprobante de pago es justamente este desglose de los conceptos de finiquito, que el trabajador está consciente y está de acuerdo con que se le están otorgando ese concepto, bueno, estos conceptos como pago y las deducciones. Entonces, pues sí, nos referimos a este documento. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver la parte de las liquidaciones. ¿Qué es una liquidación? Es el pago de las prestaciones al que el trabajador tiene derecho cuando se desvincula de las empresas por causas imputables al patrón. En este caso es por causas del patrón. En el caso de los despidos injustificados, en todos los casos las liquidaciones deben contener el pago del finiquito. Es muy importante que tomen en cuenta esto. La liquidación no únicamente se debe realizar el pago de los conceptos por separación, como son la indemnización 90 días, 20 días y prima de antigüedad. No es únicamente esto. Tenemos que considerar adicional los conceptos de finiquito, lo que acabamos de ver. Todo esto que vamos a pagar en el finiquito se le tiene que sumar adicional las indemnizaciones y la prima de antigüedad. Como les decía, estos tres conceptos son conocidos como pagos por separación y tienen un procedimiento específico para el ISR y para el timbrado también se timbran de manera independiente, aunque formen parte del mismo cálculo. ¿Qué es la indemnización de 90 días? Esto es cuando el trabajador es despedido y reclama una reinstalación, pero el patrón pues ya no lo reinstala, entonces tiene la obligación de pagarle estos 90 días de indemnización. Esto lo podemos verificar o lo podemos consultar en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. La prima de antigüedad consiste en el pago de 12 días de salario por cada año trabajado y puede ocurrir cuando el trabajador se separa voluntariamente después de haber estado laborando con nosotros 15 años, se separe por causa justificada o injustificada, era lo que les comentaba hace un rato respecto a la duda que mencionaban, y en caso de que el trabajador fallezca o se separe por incapacidad física o mental.
Entonces, en estos escenarios son las causas en las cuales podemos nosotros realizar el pago de prima de antigüedad. Y la indemnización 20 días por año y otros pagos. Aquí, en el pago de los 20 días de indemnización, bueno, es todo un procedimiento para que sea obligatorio el pago de estos 20 días por año. ¿En qué consiste? Cuando el patrón da por terminada la relación laboral por causa injustificada y el trabajador acuda a la dependencia correspondiente, que en este caso es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y comience un procedimiento en el cual él solicite que se le reinstale en el puesto en el que estaba, el juez falle a su favor y le pida al patrón que lo reinstale, pero el patrón se niegue a hacerlo, entonces es ahí únicamente cuando está obligado a hacer el pago de los 20 días por año. Es decir, el juez ya le dijo al patrón, reinstálalo, devuélvele su puesto, la actividad que estaba realizando, pero el patrón ya no quiere que el trabajador esté pues en la compañía, entonces tendrá que pagarle esta indemnización de 20 días por años. A consecuencia de esto, en este proceso legal, pues puede durar, pues ya sea un par de días, semanas, meses. Entonces, tendrá también que pagar adicional salarios vencidos y los intereses de los mismos salarios vencidos. A esto nos referimos con otros pagos. Si quieren saber el fundamento, lo pueden encontrar en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Bien, ahora, ¿qué datos necesitamos antes del cálculo? Antes de esto, vamos a responder la pregunta de Jesús Robles. Dice, hola, pregunta, si un trabajador nos firma el pago de su finiquito, ¿existe la posibilidad de que nos pueda demandar por despido injustificado aun y cuando tengamos un finiquito firmado? Sí existe la posibilidad, se puede dar el caso en que adicional a que ya él haya firmado su finiquito, pueda quejarse porque, pues no sé, quiere iniciar un proceso porque se asesoró y le dijeron que tal vez le convenía más iniciar un proceso legal y donde le va a beneficiar, o porque simplemente él quiere generar este proceso y ver hasta dónde puede llegar, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos un finiquito firmado no exime pues sí, este procedimiento por parte del trabajador. Involucran ya más situaciones en las cuales pues tal vez sea más complicado que el fallo sea a favor del trabajador, pero sí, no es un hecho que por tener firmado el finiquito pues ya no pueda existir este procedimiento. Sí, Carolina, buenas tardes. La grabación va a estar, o este taller va a estar grabado y lo van a poder consultar dentro de nuestro perfil de LinkedIn. Vamos a continuar. ¿Qué datos necesitamos antes del cálculo? Bien, necesitamos la antigüedad, que es lo que ya habíamos utilizado a principio del tema del finiquito. Vamos a utilizar el salario diario del trabajador para determinar la prima de antigüedad. Para la prima de antigüedad, la ley nos indica que está topado, no podemos utilizar el salario diario tal cual. Necesitamos que el salario diario del trabajador se encuentre entre el límite mínimo que marca la ley para la prima de antigüedad, que es un salario mínimo vigente al momento de hacer el cálculo, y el máximo es 2 veces el salario mínimo. Es decir, si el trabajador tiene un sueldo muy alto y su salario mínimo es muy grande, pues no lo vamos a poder considerar porque existe un tope que la ley nos marca para que podamos determinar el monto de la prima de antigüedad. Necesitamos también el monto del salario diario integrado, como les comentaba, el salario diario integrado se utiliza para determinar los montos de la indemnización 90 y 20 días y la causa de la baja. Bien, ¿qué es la prima de antigüedad? Pues bueno, es el tiempo durante el cual el trabajador ha estado activo laborando para una empresa, desde el momento en que firmó su contrato inicial y hasta la fecha en que se terminó su relación laboral, es decir, por la fecha del finiquito o de la liquidación. El salario diario integrado. ¿Qué es el salario diario integrado? Es el monto del salario diario que lo vamos a tomar del sueldo mensual bruto. Este sueldo mensual lo vamos a dividir entre... Hay diferentes factores. Algunos consideran que el mes tiene 30 días, otros utilizan los días del mes a 30.4 y otros a 30.4167. Entonces, ahí lo dejamos a consideración de cada empresa, pero bueno, se determina el salario diario dividiendo el sueldo mensual bruto
entre el factor de días que consideremos. Y adicional a esto, todas las percepciones, o la mayoría de las percepciones, ahorita vamos a ver cuáles no, que se le entregan al trabajador, como pueden ser cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y algunas otras. Ahora, como les mencionaba, hay algunos conceptos que no se utilizan para que formen parte del salario diario integrado, los cuales son cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, aportaciones al Infonavit por parte del patrón, instrumentos de trabajo, primas de diversos seguros, como pueden ser seguros de vida, gastos médicos, seguros dentales, etcétera. Y beneficios que la empresa contrate para el trabajador, como puede ser el Gym Pass, tarjeta de descuento, pagos de cursos de capacitaciones, etcétera. Todos estos conceptos, pues, lo vamos a ver ahorita en un ejercicio muy rápido, pero no van a formar parte del salario diario integrado. Para el cálculo del salario de la prima de antigüedad, como les comentaba, es necesario verificar que el salario diario del trabajador se encuentre dentro de estos límites que la ley marca, que son como mínimo un salario mínimo vigente en el ejercicio que estamos haciendo el cálculo y como máximo 2 veces el salario mínimo vigente del ejercicio en el que estemos calculando. Para 2024 el salario mínimo en la zona general del país es de 248.93, en este caso 2 veces sería 497.86, 497.86, perdón, va a ser el tope para el salario diario, es decir, si el trabajador cuenta con un salario diario de 498, entonces no vamos a poder utilizar los 498, vamos a utilizar 497.86. Si tiene un salario diario de 500, de 600, no se va a utilizar ese monto, se utiliza el topado, que son 497.86 para la zona general. En caso de la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo 2024 es de 374.89 y el tope es de 749.78. Entonces vamos a considerar el tipo de zona en que nos encontremos para ver qué tope le corresponde. Causas de la baja, pues bueno, las causas de la baja es importante porque existen causas de desvinculación de trabajadores que pueden ser considerados como liquidación, como son que la empresa pues ya haya terminado el contrato con el trabajador, un despido injustificado, como ya lo mencionamos, o la muerte del trabajador por causas no imputables al mismo trabajador. En resumen, ¿cómo podemos hacer el cálculo de la liquidación? Pues vamos a hacer la suma de las percepciones del finiquito más las percepciones de liquidación. A esto le vamos a descontar, o bueno, le vamos a restar los descuentos y nos va a dar el monto neto que le vamos a entregar al trabajador. Vamos a ver, antes del ejercicio tenemos una duda de Nayeli Ansaldo, que nos dice: si el proceso ya concluyó, salió el fallo a favor del trabajador, la empresa, para no pagarlo, mete prórroga, ¿cuál es el tiempo límite y hasta cuántas prórrogas se pueden realizar? Aquí ya es una pregunta un poquito más específica, más como del área legal. No tengo tal cual el dato de cuántas prórrogas ni cuál es el límite de pago, porque como les mencionaba, dentro de la ley no existe ahí algo que nos especifique los días para poder generar el pago. Entonces, creo que aquí sería más importante tal vez acercarnos al IMSS y en su área de asesoría poder compartirles esta duda. Bueno, entonces vamos a continuar. Muchas gracias. Vamos a continuar con este ejercicio del salario diario integrado. ¿Cómo es que se conforma? El salario diario integrado, vamos a determinar primero la parte del sueldo, que vamos a utilizar el salario diario por 351 días. Perdón, me salté esta diapositiva que es como vamos a considerar los montos. Vamos a utilizar el ejemplo de Juan Gómez. Él es un analista de marketing con un sueldo bruto mensual de 20,000 pesos. El sueldo, para determinar el sueldo diario, vamos a considerar el sueldo mensual bruto, lo vamos a dividir entre 30 días y nos da un monto de 666.67.
Ahora, ya teniendo el salario diario, vamos a ver las especificaciones o las políticas que nosotros tenemos para el pago de las demás prestaciones. En el caso del aguinaldo, tenemos que son 30 días por año, es decir, que estamos pagando o considerando días superiores a lo que marca la ley. Esta compañía está dando este beneficio de dar el doble, porque la ley nos dice que tenemos que pagar 15 días por año. En el caso de las vacaciones, como este trabajador tiene una antigüedad de 2 años, pues ya le corresponden 14 días, se le está dando la prestación mínima de ley, que son 14 días el segundo año. Para la prima vacacional se le está considerando 30% como pago de prima vacacional. Aquí también es superior a la ley nos menciona que son 25%, sin embargo, en las políticas de esta empresa, pues se están otorgando el 30%. Vamos a tener un bono mensual de 1,000 pesos, un fondo de ahorro del 13% del sueldo mensual del trabajador. Se le va a pagar gimnasio, 800 pesos, que lo va a pagar 100% la empresa. Prima de seguro de vida, 6,000 pesos. Tarjeta TDU, 500 pesos, igual pagado por la empresa. Vamos a tener premios de asistencia y de puntualidad al 10% del sueldo bruto del trabajador mensual, vales de despensa mensuales por 1,000 pesos y vales de restaurante igual mensuales por 1,450 pesos. Entonces, considerando todas estas percepciones que va a recibir el trabajador, es como vamos a determinar el salario diario integrado. Bien, ahora sí, vamos a considerar la parte del sueldo. ¿Qué es el sueldo? Como vimos, el salario diario son 666.67 por 351 días del año. ¿Por qué 351 días? Porque ya aquí le vamos a restar a los 365 días del año los días de vacaciones, que era parte también de una de las preguntas que me hacían al inicio. Como le corresponden 14 días, a estos 365 días del año le vamos a descontar 14, nos va a dar 351 días. Es por eso que vamos a utilizar esta cantidad. Entonces, pues bueno, después de hacer esta fórmula nos va a dar 641.10. Esta es la parte del sueldo. Y respecto a las vacaciones, pues bueno, vamos a considerar el salario diario por los días de vacaciones entre 365 días, que son 666.67 por los 14 días del año, nos van a dar 9,333.38. Esto entre 365 nos dan 25.57. Estos 25.57, si se los sumamos a los 641.10, nos va a dar 666.67. Bien, ya tenemos la base para el salario diario integrado, que es el salario diario. Ahora, ¿cómo lo vamos a integrar? Con las prestaciones que el trabajador tiene. Vamos a considerar toda la información de la diapositiva anterior, que son aguinaldo 30 días del año. Lo vamos a sacar considerando el salario diario, que son 666.67, entre los 365 días y nos va a dar un monto diario de 54.80 por concepto de aguinaldo. Para la prima vacacional, tenemos que son 30% de prima vacacional por las vacaciones. Vamos a multiplicar este 30% por 14, que son los días de vacaciones que le corresponden, y al resultado le vamos a multiplicar los 666.67 del sueldo diario y lo vamos a dividir entre 365. Esto nos va a dar un monto de 7.67 pesos diarios por concepto de prima vacacional. Ahora, para el bono mensual son 1,000 pesos entre 30, nos da 33.33. El fondo de ahorro, que es el 13%, lo vamos a considerar del salario diario, 666.67 por 13%, son 32.50. Tenemos conceptos que mencionamos que no formaban parte del salario diario, como son el Gym Pass, la prima de seguro de vida, que son los seguros, y la tarjeta de descuento. Entonces, estos tres conceptos no se van a considerar para el salario diario integrado. Y continuamos con el premio de asistencia y de puntualidad, que son el 10% del sueldo bruto. En este caso son 666.67 de salario diario, por el 10% nos da 66.67 correspondiente a asistencia y a puntualidad. Y vales de despensa, que son 1,000 mensuales, esto los dividimos entre 30, nos da 33.33. Y restaurantes 1,450 entre 30, nos da 48.33 diarios por vales de restaurante.
Entonces, si le sumamos a los 666.67 que nos conforma el sueldo más las vacaciones, si a esto le sumamos todas estas prestaciones, vamos a tener un salario diario integrado de 1,009.97 pesos. Entonces, esta es la forma en la cual nosotros vamos a determinar el salario diario integrado que nos va a servir para calcular las indemnizaciones, como lo vamos a ver a continuación. La indemnización 90 días se utiliza con el salario diario integrado por 90, que son los días que vamos a pagar. Para la prima de antigüedad, vamos a utilizar el salario diario que se encuentre dentro de los límites de una vez el salario mínimo o 2 veces el salario mínimo. Vamos a utilizar este monto por 12 por los años de antigüedad. Así vamos a obtener la cantidad de prima de antigüedad. Para la indemnización 90 días, igual vamos a considerar el salario diario integrado por 20, que son los días que estamos pagando, por los años o el número de años que tenemos de antigüedad del trabajador, nos va a dar el monto a pagar por indemnización 20 días. Respecto a estos cálculos, tenemos algunas preguntas que la gente nos hace frecuentemente y son, ¿se debe pagar los 3 conceptos de liquidación obligatoriamente? En un despido injustificado o no. Solo es obligatorio el pago de la prima de antigüedad y la de los 3 meses. Estos sí son obligatorios y bueno, ya sabemos que la prima de antigüedad, dependiendo de los supuestos que nos marca la ley. Y el pago de los 20 días por año se vuelve obligatorio después del fallo del juez ante un juicio laboral, como ya lo habíamos explicado. ¿Se pueden pagar menos de 90 días? No, no debería. La ley pues es bien clara, dice que se deben de pagar 90 días de indemnización. Sin embargo, hay gente que por las situaciones de la compañía o por X factores llegan a un acuerdo con el trabajador y le pueden llegar a pagar pues menos de los 90 días. ¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con el cálculo de la liquidación que calcula mi empresa? Bueno, como trabajador puedes acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, pedir una asesoría y en su defecto pues realizar ahí algún tipo de procedimiento. Bien, tenemos una pregunta de Eric Chavero. Nos dice, ¿cuál es la diferencia de que en ocasiones el salario mensual se divide entre 30 y otras entre 30.4166? La diferencia entre estos 2 días es que en algún momento en la ley podíamos encontrar que se podía dividir entre 30 días, pero para el pago del sueldo, si lo dividimos entre 30.4166, vas a obtener que es una cantidad que se acerca más a los 365 días del año. Entonces, si lo consideras a 30, perdón, vas a pagarle en el año al trabajador 360 días. Le estarías debiendo, por llamarlo de alguna forma, 5 días. Si consideras su sueldo mensual entre 30.4166, entonces te vas a acercar mucho a los 365 días, vas a pagar 364 punto y algo. Entonces, por eso es que algunos utilizan 30.4166 y otros 30. La ley te permite cualquiera de los dos, entonces no hay ningún tema. Vamos a continuar con el cálculo del ISR del finiquito. Bueno, para el ISR del finiquito, cualquier pago que se haga al trabajador por concepto de percepciones de finiquito deberá estar sujeto al cálculo de impuestos sobre la renta, siempre y cuando pues, sea gravable. Para el cálculo del ISR del finiquito debe considerarse lo establecido en el artículo 93 de la ley del ISR, en el cual señalan los ingresos exentos, que los vamos a ver ahorita en un momento. Como les comentaba, se debe de hacer el cálculo siempre que sean gravables, es decir, que jueguen para impuestos. El procedimiento más recomendable para calcular el ISR del finiquito es realizar el ajuste mensual del impuesto. Este ajuste mensual nos dice la ley que vamos a tener que acumular el total de ingresos grabados, vamos a determinar el ISR con las tablas mensuales y a este ISR le vamos a descontar el ISR retenido en periodos anteriores dentro del mismo mes. Esto es importante, estos periodos siempre van a ser y toda la base gravable tiene que ser del mismo mes. Como les mencionaba en el artículo 93, encontramos encontramos todos los conceptos que nos va a decir que tengan alguna exención. Aquí vamos a mencionar algunos, como son el aguinaldo, cuenta con un exento de 30 veces el valor de la UMA. Cuando excedamos de estos 30 UMAs,
Entonces, la diferencia, lo que rebase de estas 30 UMAS es lo que se va a considerar grabado y es lo que vamos a determinarle un ISR. Las vacaciones no tienen ningún monto exento, estas están grabadas al 100%. La prima vacacional son 15 UMAS anuales. Ojo, aquí es importante mencionar que para el aguinaldo y la prima vacacional son montos anuales. No quiere decir que cada que haga o que realice un pago por concepto de aguinaldo le voy a considerar como exentas 30 UMAS. No, estas 30 UMAS son únicamente al año. Las veces que yo pague aguinaldo, se debe considerar este monto de 30 UMAS eh, para la exención. Si ya rebasamos en el primer pago de estas 30 veces UMAS, entonces para el segundo pago en el mismo año ya no se debe exentar nada. Lo mismo para la prima vacacional. Bien, continuamos en el sueldo, no tenemos ningún importe exento, todo es grabado. La prima dominical se exenta una UMA por semana, lo que rebase se va a considerar grabado. Para las horas extras dobles, vamos a considerar que se pueden exentar 5 veces el valor de la UMA, pero únicamente el 50% del monto. Es decir, si vamos a pagar 100 pesos de horas extras dobles, vamos a considerar la cantidad de 5 UMAS, pero únicamente el 50%, es decir, solamente el valor de 5 UMAS que no rebase 50 pesos para este ejemplo de 100 pesos de horas extras dobles. Si lo rebasamos, bueno, pues la diferencia va a grabar. Para las horas extras triples, no tenemos exento, van a ser grabadas totalmente. Para los premios de puntualidad y asistencia, lo mismo, no tenemos ninguna parte exenta, todas van a ser grabadas al 100%. Si quieren conocer más de exentos y grabados, pues en el artículo 93 de la ley del ISR lo podemos encontrar. ¿Cómo se calcula el ISR del finiquito? Bueno, considerando esta sugerencia del ajuste mensual, vamos a considerar la suma de los ingresos grabados durante el mes, es decir, todos los ingresos que haya tenido el trabajador. Si nosotros estamos realizando el finiquito en los últimos días del mes y ya le timbramos nóminas semanales, no sé, 3 nóminas semanales o una nómina catorcenal o una quincenal, entonces vamos a considerar estas 3 semanas, todo lo que es grabado de estas 3 semanas, o de la primer catorcena o de la primer quincena, más la parte grabable del finiquito. Lo vamos a acumular, lo vamos a meter a las tablas mensuales de ISR, vamos a determinar este ISR, que lo vamos a llamar ISR mensual, y a este ISR mensual le vamos a descontar el ISR que justamente ya retuvimos o descontamos en estas 3 semanas, en esta catorcena o en esta quincena. Al resultado de esto lo vamos a aplicar al ISR del finiquito. Entonces, así es como así es como vamos a generar el cálculo del ISR con ajuste mensual. Algunas preguntas frecuentes es, ¿se paga subsidio al empleado en finiquitos? Pues bueno, como sabemos, hubo una reforma el 1 de mayo de este año al subsidio, al cálculo del subsidio, en el cual pues ya no pagamos subsidio como tal en efectivo al trabajador. Únicamente lo que vamos a hacer es una compensación con el ISR. Si la base gravable de el mes cae dentro de los montos que esta reforma nos trae, entonces el subsidio que se genere se va a compensar con el ISR. ¿Cómo es esto? El ISR que se genere se le va a restar el subsidio que le corresponda y de esta forma vamos a ver si disminuye el monto de ISR o lo deja en ceros, ¿no? Es decir, que no se le tenga que hacer retención de ISR. Sin embargo, haciendo énfasis en esto, pues ya no hay un pago como tal de subsidio, ¿no? Si el subsidio es mayor al ISR, anteriormente la diferencia del subsidio se le pagaba, se le entregaba en efectivo al trabajador, actualmente ya no se hace. Y otra pregunta es, ¿puedo aplicar un procedimiento de cálculo de ISR diferente al ajuste mensual? Pues no es lo ideal, sí se puede, podrían meterlo con tablas quincenales o tablas semanales, pero pues no sería un procedimiento correcto, ¿no? No estaríamos reteniendo lo que debería de ser real al trabajador. Si, en caso de que se haga o que exista algún cálculo incorrecto de ISR, recordemos que está el ajuste anual, que realmente este es el cálculo pues correcto que menciona la ley. Los cálculos mensuales son nada más provisionales para este cálculo o este ajuste anual. Entonces,
la recomendación es aplicar el ajuste mensual para no tener diferencias ni temas ahí con el trabajador. El cálculo de ISR de la liquidación, bueno, al igual que en el finiquito, a los pagos por liquidación también se les debe calcular ISR. Según el artículo 93 de la ley del ISR, los pagos por separación están exentos 90 veces el valor de la UMA por año de servicio. Aquí vamos a considerar la antigüedad del trabajador para aplicar las 90 UMAs. Cada fracción de antigüedad superior a los 6 meses se considerará un año completo para la determinación del monto de la exención. Esto quiere decir que si el trabajador ya cumplió o tiene más de 6 meses, entonces se va a redondear hacia arriba, y si tiene 2 años con 6 meses el trabajador, entonces se va a considerar que ya tiene 3 años para la exención de la UMA, es decir, 3 veces 90 para considerar la exención, o sea, 270 veces el valor de la UMA. Pero si tiene menos de 6 meses, entonces se va a redondear hacia abajo y únicamente se van a considerar como 2 años para esta exención, es decir, 180 días o 180 veces el valor de la UMA. La exención, pues bueno, se determina por el total de la suma de pagos por separación, que los pagos por separación, como les había comentado, son indemnización 90 días, indemnización 20 días y prima de antigüedad. La suma de estos 3 conceptos se les va a aplicar el exento de 90 veces el valor de la UMA. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a hacer la determinación del importe exento, que es 90 veces el valor de la UMA por año, y nos va a dar la exención. Vamos a ver si tiene 1 año, 2, 3, dependiendo de la antigüedad. Es por las veces que vamos a multiplicar estos 90 días. Nos va a dar, como les decía, la exención. El importe grabado de la indemnización es el total de los pagos por separación, es decir, el acumulado de la indemnización 90 días, indemnización 20 días y la prima de antigüedad, menos el importe de exención, que es el que vimos en el paso anterior, y nos va a dar el importe grabado, que es el que vamos a utilizar para la determinación del ISR. Para la determinación o para el cálculo del ISR, nos marca la ley que tenemos que determinar una tasa. Esta tasa la vamos a generar con el ISR de la tarifa de los ingresos ordinarios, es decir, de toda la base gravable que tenemos en el mes, le generamos el ISR de la tarifa y lo vamos a dividir entre los ingresos ordinarios. Esto nos va a dar una tasa que es la que vamos a utilizar para calcular el ISR de la indemnización, que justo el monto grabado que pues determinamos en el paso 2, le vamos a aplicar esta tasa y el resultado es el ISR que vamos a aplicar a la liquidación. Algunas preguntas frecuentes que tenemos respecto a esto es: ¿puedo timbrar el ISR de liquidación junto con el ISR de finiquito? No. ¿Por qué? Porque son procesos diferentes, como lo acabamos de ver. Uno se basa en una tasa que pues vamos a generar con los ingresos del mes, y el otro es un proceso que pues la mayoría conocemos, o casi todos, que es el del artículo 96, en el cual nos va a explicar cómo se calcula de forma mensual, con las tablas mensuales, el ISR. La otra pregunta es: ¿cambia algo en el timbrado de liquidación o por qué debe timbrarse en otros FDI o complemento? Pues no es tanto como que cambie, sin embargo, la ley no lo menciona así. En su guía de llenado en el SAT nos dice que los trabajadores que se les timbre un CFDI con pagos de liquidación o pagos de separación, pues tendrán que tener un apartado diferente al del finiquito. Siguiendo sobre este concepto o esta área del CFDI, otra pregunta es: ¿cuál debe ser la clave SAT de tipo de contrato y régimen de las liquidaciones? Bien, el tipo de contrato para los pagos por liquidación ya tendría que ser otros, que es la clave 99, y el de tipo del régimen ya no es el de sueldos, cambia al de indemnización o separación, que es la clave 13. Entonces, estas son las claves que debemos utilizar al momento de timbrar pagos por separación. Y la última pregunta es: ¿en las liquidaciones puedo aplicar el cálculo del artículo 96 de la ley del ISR? Pues no, como pues ya lo había mencionado, el cálculo del artículo 96 se refiere al proceso de determinación de ISR del finiquito, y en el artículo 95
de la ley del ISR podemos encontrar a detalle cuál es el camino que se marca para determinar el ISR de las liquidaciones. Bien, antes de terminar, pues tenemos algunos consejos útiles, como son que por cada pago de nómina extraordinaria es importante hacer o proyectar el ajuste mensual de ISR. También es importante realizar nóminas extraordinarias cuando necesitamos detallar y separar pagos específicos no ordinarios. Es común pagar los finiquitos mediante cheque, aunque también puede realizarse transferencias. En ambos casos es obligatorio detallar la forma de pago en el formato de carta finiquito, es decir, que vamos a informar en la carta finiquito cómo se está realizando el pago, si en efectivo, cheque, transferencia, etcétera. Es recomendable pagar los finiquitos mediante un acuerdo en las antes llamadas juntas de conciliación y arbitraje, ahora Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ese es el deber ser, eh, anunciar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que estamos terminando una relación laboral para que en caso de que exista un procedimiento adicional, pues ellos estén como enterados que pues ya hubo una baja. Una vez que se timbra un finiquito, este se tiene como efectivamente pagado en la fecha de expedición del cheque. Esto hay que tomarlo en cuenta para la acumulación de las nóminas, para el pago de impuestos, como puede ser el impuesto sobre la nómina y algunos controles internos en la contabilidad, etcétera. Y recordar que la obligación de pago de finiquito inicia desde el primer día de trabajo del empleado, es decir, desde la fecha que viene en su contrato que va a iniciar él a laborar con la compañía, desde ahí se empiezan a determinar todos los cálculos que vimos anteriormente.